Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Hoy damos inicio a nuestro estudio bíblico Conexión Cristiana. Esta es una serie de estudio que vamos a estar llevando con la iglesia los días miércoles. Y he tenido muchos problemas con grabar. Yo no soy muy profesional en esto, pero espero que con el paso del tiempo se nos vaya dando. El estudio, vamos a iniciar con el Evangelio según San Juan. Aunque el Nuevo Testamento no inicia con este pasaje o con este libro o con este Evangelio, pero si lo pudiéramos decir así, pues eh, encaja muy bien, porque el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento empieza con en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan, el apóstol Juan, un personaje sumamente importante en el Nuevo Testamento, inicia, bueno, o prácticamente escribe este evangelio, pero también escribe el libro de Juan. Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y también escribe el Apocalipsis. O sea, este hombre vio eh, muchas de las cosas que Jesús vivió, para la redundancia. Jesús vio la vida de Jesús y en Primera de Juan menciona, pues solamente, no solamente yo lo vi, sino que lo palpé. Y el apóstol amado o el discípulo amado realmente era Juan. Pero en el principio dice este pasaje, era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. En este pasaje nos damos cuenta que el apóstol Juan quiere mostrarnos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Eh, Jesús estaba en el principio con Dios. En el principio era el verbo. ¿Sí? Hay otras traducciones. En el principio era la palabra. En el principio el verbo, la palabra estaba con Dios, estaba presente con Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo nos quiere mostrar, perdón, el apóstol Juan nos quiere mostrar a Jesús como que él ha estado desde el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por el verbo fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un ejemplo común que hacemos es que cuando nosotros damos una orden para hacer, ¿verdad? Cuando alguien decreta una palabra, cuando alguien dice, con alguien de autoridad da una palabra, se tiene que cumplir. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros decimos que se va a hacer, cuando nosotros queremos disciplinar a nuestros hijos, castigar a nuestros hijos de alguna manera, nuestra palabra se tiene que cumplir. Entonces, el Señor, esto lo traemos en nuestros genes por parte del Señor. Acuérdense que nosotros fuimos engendrados por carne, perdón, fuimos engendrados no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Lógicamente, venimos en un cuerpo de carne, pero la Biblia dice que nosotros fuimos engendrados por Dios. Cuando vino Jesús a nuestras vidas a nacer, ya pasamos una naturaleza diferente, no solamente una naturaleza humana, sino también una naturaleza espiritual. Y en el principio dice que era el verbo y el verbo era la palabra. Les decía que el Señor decretó produzca la semilla, cada una conforme a su especie de su fruto, los árboles den su fruto, conforme se haga la palabra, conforme yo dé la palabra, y todo se fue creando conforme Él lo iba decretando. Así, nosotros decimos, yo el próximo año quiero visitar algún país, visitar alguna ciudad, y entonces
nos aferramos a esa palabra y tratamos de cumplirla. En el caso de la disciplina de nuestros hijos, sabes que mañana necesito que limpies, que hagas esto, que hagas el otro, y lo tiene que hacer porque la palabra tiene un peso. Entonces, todo lo que Dios creó, sí, es por el hecho de su palabra, de su autoridad. Y este pasaje nos enseña eso. El apóstol Juan es muy claro en esto. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, en él se produjo la vida, en él estaba la vida por medio de la palabra, y la vida, dice, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí menciona sobre Juan el Bautista. Es un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Recuérdense, en el Antiguo Testamento, hasta Jesús, todas las profecías se cumplieron en Jesús, todas las profecías. Y aquí en este caso, el apóstol Juan dice más adelante, yo soy solamente una voz del que clama en el desierto. El apóstol Juan fue puesto por Dios como si fuera, como con el espíritu de Elías, para que fuese el pregonero de Jesús, para que él preparase el camino del Señor, para atraer al arrepentimiento a toda la gente, para que pudieran acceder a Jesús por medio del sacrificio que Jesús iba a hacer. Entonces, Juan, Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, no enviado de hombre, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Acuérdense que la luz es Jesús. Y Jesús vino a alumbrar la vida de los hombres, lo que dice más atrás. En él estaba la vida, y él era la vida, y él era la vida, era la luz de los hombres. Dice versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Aquí nos repite en el versículo 9, que él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Dice, versículo 10, en él estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, hablando de Jesús, pero el mundo no lo conoció. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Todas las profecías hablaban de Jesús, pero a la hora de cumplirse la profecía, muchos de ellos rechazaron a Jesús. El mundo, dice versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino a su pueblo, ¿sí? A los que habían sido, las profecías apuntaban al Mesías. Vino a su pueblo y su pueblo no lo conoció, por rebeldía, por muchas cosas. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y pues esto nos incluye a nosotros. Nosotros no éramos el pueblo escogido por Dios, pero Dios en su misericordia y también por el rechazo de su pueblo hacia su venida, Dios extiende su misericordia para con nosotros. Recuerden que se tenía que cumplir la profecía que la salvación viene de los judíos. Y a sus discípulos le dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en los confines de la tierra. Entonces, tenía que salir de ahí la salvación. La salvación viene de los judíos. De Jesús era judío, fue judío. Y entonces de ahí tenía que darse a conocer la palabra, darse a conocer la salvación, pero lastimosamente lo rechazaron. No es el caso de todos, pero el caso de la mayoría rechazaron a Jesús, y Jesús se cumplió la profecía de enviar salvación no solamente en Judea, en Samaria, sino que en los confines de la tierra. Y en el versículo,
12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, aquí lo que le decía hace ratito, los cuales no son engendrados de sangre. Si tú y yo somos engendrados de sangre por nuestros papás, sí. Pero aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo somos engendrados por Dios cuando nosotros le aceptamos como Salvador, cuando recibimos sus promesas, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Él engendró en nosotros un ser espiritual. Y ese ser espiritual ha nacido, está en nosotros. Y a través de ese ser espiritual es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿verdad? La palabra, el verbo que estaba en el principio, dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, la palabra se encarnó. Por eso se le dice el verbo encarnado. El verbo se encarnó y habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros como una persona. Ese verbo que existía delante de Dios o que estaba con Dios, se vino a encarnar. Por eso en otro pasaje dice que no estimó igual, de igual, no escatimó ser igual a Dios, dice, ni se aferró a sí mismo, sino que a sí mismo se humilló tomando en forma de siervo. Él no quiso decir, bueno, yo soy Dios y quiero ir al mundo como Dios, sino por el contrario, él dijo, yo soy Dios, pero yo voy a ir a través del hombre, y dice que se despojó a sí mismo y se humilló, dice que hasta lo más sumo, hasta lo más bajo, y bueno, en otra parte dice que él se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendecidos. Él pagó nuestra maldición del pecado, ¿sí? Lo que nos tocaba pagar a nosotros para que nosotros fuésemos bendecidos. Y aquel verbo fue hecho carne, el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Estuvo como cualquiera de nosotros, claro, sin pecado. Y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Hasta ahí vamos a ver. Entonces, todo el libro de Juan, el capítulo 1 al 14 está muy, muy interesante. Y yo pudiera decir que, o pudiéramos decir que ahí inicia el Evangelio, pero realmente no, inicia con Mateo enseñando la genealogía de Jesús. Pero normalmente cuando alguien empieza en el Señor, normalmente le decimos, empieza a conocer este, o empieza a leer el libro de el Evangelio según San Juan. Y siempre damos este tema, siempre damos este libro, para que él pueda entender quién es Jesús. Muchos de nosotros tenemos la información de Jesús, pero realmente a veces ni lo conocemos. Digo, tenemos que conocerlo de manera muy cercana, como conocemos a nuestros amigos, porque si Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Jesús quiere ser nuestro amigo, entonces si nosotros no lo recibimos como amigo, no hay esa confianza. Entonces Jesús quiso darle confianza a sus amigos, sus discípulos, para que ellos pudieran acceder, tener acceso a Él en cada momento. Si nosotros hacemos amistad con Dios, con Jesús, vamos a poder tener un acceso eh, más fácil. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. A través de Jesús nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Dice, para encontrar gracia y eh, para hallar misericordia para el oportuno socorro. En Jesús tenemos que encontrar esa amistad que todo ser humano necesita para poder tener acceso a Él de manera confiable, de manera íntima, de manera amistosa. Este, los dejo con este pasaje o estos versículos desde el 1 hasta el 14 del primer capítulo de Juan. Y vamos a estar continuando estas semanas. Así es que les dejo que lo estudien, que lo mediten y sería bueno escuchar después lo que han aprendido. Dios les bendiga.